después de la resurrección, se dijo algo que nunca estuvo destinado al mundo, que no está escrito en los libros que se les dieron, que no se enseña en las iglesias, que no ha sido traducido hasta ahora. Antes de morir, un anciano monje etíope llamó a su discípulo para que se acercara y le susurró algo que se había transmitido de generación en generación entre los muros de piedra de un monasterio de montaña. Lo que Jesús dijo después de su resurrección nunca estuvo destinado a este lugar, pero llegará un momento en que el mundo lo necesitará. No había cámaras, ni grabaciones, ni testigos fuera de la habitación, pero las palabras que defendió existen. Durante casi 2,000 años, la historia, tal como la conocía la mayoría de la gente, terminaba con una tumba vacía. La piedra rueda, el cuerpo desaparece y entonces, nada, guarda silencio. Es como si se hubiera eliminado la parte más importante de la historia. Pero este final nunca fue del todo cierto. En lo profundo de los monasterios de montaña de Etiopía, bajo el cuidado de monjes que han dedicado toda su vida a preservar secretos, se esconde una historia completamente diferente. Un relato que no solo describe lo que sucedió después de la resurrección, sino que también revela lo que Jesús realmente dijo, advirtió y reveló durante los 40 días posteriores a la resurrección. Días que casi nunca se mencionan en la historia, pero que pueden ser los más importantes de todos. Esto no es un rumor. Eso no es una teoría. Estas palabras están registradas en la antigua Biblia de 81 libros, una versión de las Sagradas Escrituras que el resto del mundo nunca debió conocer. Un texto aislado, intacto e inalterado que contiene más libros que las Biblias protestante y católica juntas. Y en estas páginas perdidas, la historia de la resurrección es tan simple, tan detallada y tan perturbadora que tuvo que mantenerse en secreto. Hoy vamos a echar un vistazo al interior. Antes de revelar las confesiones que el monje hizo en los últimos momentos de su vida, les pedimos que le den me gusta y se suscriban a este canal, porque lo que están a punto de escuchar nunca estuvo destinado a la comunicación pública. Y hay razones por las que no quieren que lo sepas. Para comprender qué protegía el monje, primero debemos darnos cuenta de lo diferente que es la Biblia etíope. La mayoría de la gente crece creyendo que la Biblia es inmutable, definitiva y inviolable, como si hubiera caído del cielo en su forma actual. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa etíope nunca ha estado de acuerdo con esta versión de la historia y cuenta con informes que la confirman. Mientras que la Biblia occidental constaba de 66 libros, la Biblia etíope contenía 81. Libros como Enoch, Jubileos y Macabeos son textos que fueron utilizados por los primeros cristianos, venerados por las antiguas comunidades judías y posteriormente eliminados discretamente del canon occidental. Durante siglos, los eruditos occidentales las descartaron como mitos, falsificaciones y entretenimiento peligroso. Entonces entró en juego la ciencia. La datación por radiocarbono de los evangelios Gurmukhi, descubiertos en un monasterio etíope, ha confirmado que fueron escritos entre los años 330 y 650 después de Cristo. Sí, lo que los convierte en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados en la tierra. Mientras Europa se sumía en la oscuridad de la Edad Media, los monjes etíopes preservaron el texto original del cristianismo intacto, sin editar y sin la aprobación de Roma. Y el contenido de estos otros libros no es apropiado para leer un domingo por la mañana. El libro de Enoch no se limita a afirmar que la humanidad pecó antes del diluvio. Explica por qué. El texto describe un descubrimiento cósmico. 200 ángeles guardianes descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas como esposas y crearon seres híbridos llamados Nephilim, gigantes que devoraron los recursos del mundo y trajeron el caos a la civilización. El libro menciona los nombres de Samiasa, Azazel y Barakiel. El texto afirma que estos seres transmitieron a los humanos conocimientos prohibidos sobre armamento, seducción y astrología, cosas que nunca debieron ser reveladas. Esto no fue un simple acto de desobediencia. Se trató de una transferencia de poder no autorizada. Por lo tanto, fueron rechazados por Roma. El mundo descrito por Enoch es caótico, indómito y incontrolable por la religión institucional. Luego fue retirado. Etiopía se lo quedó. Y Enoch, por muy explosivo que fuera, no fue más que un preludio. Lo realmente impactante fue que el monje, en su lecho de muerte, susurró sobre un texto llamado Mashafa Kidan, el libro del pacto.
y lo que está escrito en él cambia todo lo que creía saber sobre la resurrección. Lo que Jesús dijo durante los 40 días descritos en el Evangelio de Lucas. El período comprendido entre la resurrección y la ascensión se describe en unos pocos versículos breves. Jesús aparece, bendice a los discípulos y asciende al cielo. 40 días en un párrafo. Sin embargo, en Masfakidin, Etiopía, estos 40 días constituyen el acontecimiento más importante. Según este texto, Cristo resucitado no solo consuela a sus discípulos, los reúne apresuradamente, como un general que da un último informe antes de abandonar el campo de batalla, y comienza a enseñarles cosas que nunca se han registrado en ningún evangelio occidental. Comienza con una advertencia sobre el mundo material. Lo denomina la esfera de influencia de una fuerza engañosa, un creador de sombras, una entidad que utiliza la riqueza, la posición y el poder para cegar espiritualmente a las personas. Y entonces pronuncia la que probablemente sea la frase más famosa de toda la historia del cristianismo. No construyáis templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construye el templo de tu corazón, porque es eterno. En el contexto de este texto, esto no es una metáfora. Esta es una orden directa. Les advierte explícitamente contra la religión organizada. Profetizó que los hombres vestirían túnicas largas e invocarían su nombre para amasar oro. Advierte de un futuro imperio que tomará tu cruz y la convertirá en una espada. Lo que más preocupa a los científicos es la naturaleza específica de este fenómeno. Uno tiene la impresión de que el autor ha viajado 0 años al pasado y ha presenciado las cruzadas, la Inquisición y a los telepredicadores que llenaban estadios mientras los pobres morían de hambre afuera. Les dice directamente que un verdadero creyente debe liberarse de los sistemas humanos. Pero la advertencia no termina ahí. Presenta una descripción del alma humana que suena casi científica. Afirma que 2 vientos soplan simultáneamente contra cada persona: el viento de la vida y el viento del error. Y el viento del error, explica, no se limita a las malas intenciones y los pensamientos pecaminosos. Lo describe como un parásito con puntos de entrada específicos. Esto se manifiesta en la codicia. Nos llega a través de nuestros ojos cuando miramos cosas que no deberíamos mirar. Sale de tu boca cuando mientes. Y una vez que se instala, no solo empeorará su condición, provoca calcificación del corazón, convierte a un ser humano vivo y que respira en lo que simplemente denomina una tumba viviente. Imagínese esta expresión: una tumba andante, una persona que come, duerme, trabaja, usa un teléfono celular, pero cuya vida interior ya se ha enfriado. Un zombie espiritual. No estaba describiendo una obra de ficción. Describió una enfermedad que, según él, ya se estaba propagando. Y entonces les dará el antídoto, no un sacramento, ni un ritual, ni una ofrenda monetaria al templo. Esto se llama gnosis, conocimiento directo, interno y personal de la verdad. Esto le enseña a observar sus propios pensamientos como un centinela custodia las puertas de una ciudad, vigilando lo que entra y lo que sale. Y entonces pronuncia palabras que, de difundirse, socavarían toda la estructura de la religión institucional. Afirman que el reino de los cielos reside literalmente dentro del cuerpo humano, oculto en el silencio entre los pensamientos. Por lo tanto, este texto tuvo que ser eliminado. Si el ciudadano medio del Imperio Romano creyera que Dios reside en su interior, dejaría de pagar los impuestos del templo. Ya no tendrían miedo del obispo. Ya no necesitarían una institución que mediara en su contacto con lo divino. Dicho en lenguaje imperial, se volverían completamente incontrolables. Sin embargo, Jesús no se limitó a las enseñanzas espirituales. También dijo cosas que la ciencia moderna confirmó tácitamente siglos después. Ciencia oculta en textos antiguos. El libro de la Alianza contiene detalles cosmológicos que durante la mayor parte de la historia fueron considerados disparates poéticos. Habla de ventisqueros y barreras de viento, y describe el clima como algo que se mueve a través de canales ordenados y sigue caminos invisibles por todo el planeta. Durante siglos sonó como un mito. La meteorología moderna confirma que los patrones climáticos globales se mueven en corrientes atmosféricas específicas. Corrientes de viento literales que circulan alrededor de la Tierra a gran altitud. ¿Cómo describe un texto de 2,000 años de antigüedad la dinámica de la atmósfera terrestre? También se menciona un gran abismo lleno de agua oculto bajo la superficie terrestre, que también se considera simbólico.
Hasta 2014, cuando los científicos anunciaron el descubrimiento de un vasto depósito de agua en la roca ringwoodita en las profundidades del manto terrestre, que contenía más agua que todos los océanos superficiales de nuestro planeta juntos. La brecha era real. La Biblia etíope tenía razón. Si estos textos fueran precisos sobre el agua que hay debajo de nosotros y las corrientes de viento que hay sobre nosotros, entonces sería imposible ignorar las preguntas que lógicamente surgen en este contexto. ¿En qué más tenían razón? Dejó a sus discípulos algo más que palabras. Según Meshach Keden, compartía una práctica especial, una disciplina secreta conocida solo por los miembros de su círculo íntimo, que implicaba el control consciente de la respiración y la dirección deliberada de los pensamientos. Este texto es casi idéntico a las prácticas contemplativas avanzadas documentadas en la India, el Tíbet y otras tradiciones orientales. Esto se basa en una de las teorías más arraigadas de la arqueología bíblica, según la cual Jesús pasó sus llamados años perdidos, el período comprendido entre los 12 y los 30 años, que nunca se explican en los evangelios, estudiando en monasterios de la India o en centros educativos del Tíbet. Las enseñanzas recogidas en la Biblia etíope son sorprendentemente orientales. Conceptos como el karma, la reencarnación y los centros de energía internos están presentes, todos plasmados en el lenguaje antiguo del texto. Y luego habla del linaje que lo conecta todo, el linaje que los monjes han recordado y protegido durante 2,000 años. Miró a sus discípulos y les dijo que la oscuridad vendría y cubriría sus rostros. Va a usar mi cara. No les advierte del monstruo evidente. Les advierte de una estafa tan sofisticada que será prácticamente indistinguible de la suya. Pronunciar su nombre, llevar su cruz, construir catedrales en su honor y convertirlo en un instrumento de destrucción espiritual fueron cosas contra las que luchó durante toda su vida. En este texto, el anticristo no aparece como un villano. Él viene como salvador. Y los monjes etíopes que custodiaban este corredor estaban absolutamente convencidos de que no se trataba de una profecía sobre el futuro. Era la descripción de algo que ya estaba en movimiento. Y la prueba de que Etiopía se tomó todo esto en serio no se limita solo a los manuscritos. Está grabado en el propio paisaje. Tabernáculo. Es imposible contar esta historia sin mencionar el objeto más importante de la historia bíblica y la reivindicación tan específica que Etiopía tiene sobre él. Mientras que Hollywood ha ubicado el Arca de la Alianza en un almacén gubernamental en Nuevo México, Etiopía ha sostenido sin lugar a dudas durante 3,000 años que el Arca aún se encuentra guardada bajo llave en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, en la antigua ciudad de Aksum. Y esto no es un folclore cualquiera. Esta afirmación es un pilar fundamental de la civilización etíope. La historia comienza con la reina de Saba. Viaja a Jerusalén, se reúne con el rey Salomón y regresa a Etiopía, llevándose consigo a su hijo Menelik I. Muchos años después, Menelik, ya adulto, visita a su padre. Salomón le ofrece el trono de Israel. Menelik se niega, pero no se marcha con las manos vacías. Según el Kibra Nagast, la crónica real de Etiopía, Menelik y sus compañeros cometieron el que probablemente sea el mayor robo de la historia. Sustituyeron el Arca de la Alianza en el lugar santísimo por una réplica y se llevaron secretamente la original a África. Las descripciones bíblicas del Arca de la Alianza no son descripciones de un objeto religioso decorativo. Describen algo que quemó ejércitos enteros, mató a quienes lo tocaron de forma incorrecta y provocó incendios que no podían explicarse por la naturaleza. Tras un examen más detenido de estos efectos, uno podría tener la impresión de que son inquietantemente similares a los efectos observados con la radiación. Por eso es tan difícil ignorar lo que le sucedió hoy al guardián del Arca de la Alianza. En ningún momento hay un solo hombre de guardia. Es elegido, entra en la capilla y nunca la abandona durante el resto de su vida. Las personas que han observado a estos guardianes a lo largo de los años informan de un patrón recurrente de síntomas. Deterioro de la visión, cataratas, palidez progresiva de la piel y muerte prematura. Estas no son señales de devoción espiritual. Estos son síntomas de una exposición prolongada a algo que emite energía. Si el arca es simplemente una caja de madera cubierta de oro, entonces nada de esto tiene sentido.
Y los imperios a lo largo de la historia se han dado cuenta de esto. En el siglo XII, los templarios viajaron a Etiopía para buscarlo. Sus símbolos tallados aún pueden verse hoy en día en las iglesias de piedra de la Libela. No buscaban un objeto religioso, sino una fuente de poder. Etiopía se mantuvo firme. Etiopía es el único país africano que nunca ha sido colonizado. Cuando Italia invadió el país con armamento moderno en 1896, fue derrotada en la batalla de Adwa. Los residentes afirman haber visto una luz en el campo de batalla que cambió el curso de los acontecimientos. La historia lo registró como un milagro militar. Los etíopes lo recuerdan de otra manera. En ningún otro lugar se manifiesta con tanta claridad el antiguo poder de Etiopía como en las iglesias de Lalibela. Iglesias en Lalibela. En el siglo XII, el rey Lalibela no ordenó la construcción de 11 iglesias. Ordenó que se llevaran a cabo excavaciones, porque estas iglesias no fueron construidas desde cero. Fueron talladas en roca volcánica sólida. Catedrales enteras con ventanas, puertas, columnas, interiores y sofisticados sistemas de drenaje. Todo ello tallado en un único bloque continuo de piedra. Esta técnica no perdona los errores. Un corte mal hecho no tiene solución. Una columna agrietada no se puede reparar. Cada decisión debe ser la correcta a la primera. Esto significaba que la estructura tridimensional completa de cada iglesia debía visualizarse a la perfección antes de que un solo cincel tocara la roca. Los ingenieros civiles modernos han examinado estos edificios y han llegado a conclusiones muy inquietantes. La construcción de las 11 iglesias, utilizando las herramientas manuales de la época, habría requerido aproximadamente 0 trabajadores cualificados y más de un siglo de trabajo continuo. El proyecto tiene una duración de 24 años. Y hay un problema más. Durante las excavaciones se extrajeron millones de toneladas de roca volcánica. Simplemente no existe. Ni Polo Sutton. No es un vertedero. No hay indicios de a dónde fue. Los monjes siempre tenían una explicación para esto. Las personas que trabajaban durante el día creaban esculturas. Por la noche, los ángeles descendían y continuaban su trabajo, moviéndose al doble de velocidad, utilizando herramientas que, según las tradiciones antiguas, se describen como ligeras y capaces de penetrar la roca con facilidad. Herramientas ligeras. En 2024, lo llamaríamos energía dirigida. Tecnología láser. Esta idea no es tan absurda como parecía antes. Algunos investigadores sugieren que el Arca de la Alianza, cuyo uso activo en la tradición etíope se atribuye a este periodo, pudo haber servido como fuente de energía. Las descripciones de otras culturas antiguas, incluidas Mesoamérica y Egipto, mencionan métodos para ablandar piedras utilizando frecuencias acústicas o procesos químicos específicos. Si esta tecnología existiera en Etiopía, explicaría completamente la situación en Lalibela. La más famosa de las 11 iglesias es la iglesia de San Jorge. Tiene la forma de una cruz perfecta que está enterrada directamente en el suelo hasta que el techo queda a nivel del suelo. Te subes a ella y miras hacia abajo. La geometría es impecable. Un sistema de drenaje construido en la base de la estructura garantizó que el interior permaneciera seco, a pesar de las inundaciones estacionales que duraron 800 años. Este hecho por sí solo sería inusual para un complejo de edificios moderno. En el siglo XII, esto era casi inexplicable. Una red de túneles completamente oscuros se extiende bajo todo el complejo. Los candidatos al sacerdocio son enviados solos a estos túneles, en completa oscuridad, para ser guiados mediante el tacto y el canto. Es un ritual de privación sensorial tallado en piedra. La teología del libro de la Alianza impregna toda la arquitectura. Para poder conquistar la luz, primero hay que vencer la oscuridad. Un reciente estudio láser 3D del yacimiento reveló cámaras vacías bajo los suelos que no se habían abierto en 8 siglos. Los sacerdotes afirman que estos lugares contienen un auténtico tesoro de figuras sagradas, manuscritos de oro y, tal vez, incluso herramientas utilizadas en la construcción original. Nadie tenía permiso para abrirlas. El rey Lalibela pasó algún tiempo en Jerusalén antes del asedio de la ciudad. Su visión era construir una nueva Jerusalén en África, fuera del alcance de la conquista, más allá de la política imperial. Bautizó al río que atraviesa la ciudad con el nombre de Jordán.
En esas mismas paredes talló la estrella de David, la cruz cristiana y la antigua esvástica solar, un símbolo del sol que existía miles de años antes de su distorsión nazi. Creó una fusión, una preservación de todo lo sagrado, de todos los mundos, tallado en piedra, para que perdure para siempre. Mientras que las catedrales europeas fueron bombardeadas durante las guerras mundiales, Lalibela permaneció intacta. Aún se mantiene en pie, pero Lalibela, el arca y los 81 libros apuntan a una misma cosa: un linaje oculto. En el cristianismo occidental, Jesús es una figura solitaria sin descendientes ni continuación de un linaje familiar. La historia termina en la cruz y comienza en el cielo. Sin embargo, esta idea es culturalmente incomprensible en Etiopía. La familia no es un elemento insignificante en la identidad. La familia es identidad. La dinastía de Salomón gobernó Etiopía durante casi 3,000 años, desde aproximadamente el año 900, hasta 1974. Una línea real ininterrumpida. El último emperador, Haile Selassie, fue el gobernante número 225 de esta dinastía y ostentaba oficialmente el título de el león victorioso de la tribu de Judá. Esto no es un homenaje poético. Se trata de una declaración legal, genealógica y teológica que proviene directamente del propio rey David. Examinemos este origen más de cerca y veamos que conecta a Etiopía no solo con el Antiguo Testamento. Esto crea una superposición genealógica con el Nuevo Testamento que la teología occidental tradicional no puede explicar fácilmente. Si María, la madre de Jesús, pertenecía al linaje de David y la dinastía real etíope, podía rastrear ese mismo linaje miles de años atrás. Entonces la conexión entre Etiopía y Cristo no era meramente teológica. Era familia, literalmente familia. Por este motivo, Haile Selassie fue considerado un mesías que regresaba en el rastafarismo que surgió a principios del siglo XX. El libro del Apocalipsis describe el regreso del león de la tribu de Judá. Selassie ostentaba precisamente ese título. Nunca afirmó ser divino, pero comprendió plenamente el significado de su origen. Luego entró en juego la genética moderna. Los estudios del ADN de la población etíope han identificado marcadores genéticos antiguos del Levante, en particular de la zona que hoy comprende Israel y Siria, que tienen unos 3,000 años de antigüedad. Migración real. Personas reales que emigraron de Jerusalén a Etiopía, no en leyendas, sino por razones biológicas. Las tradiciones orales han demostrado ser historia genética. Esto también explica por qué el cristianismo en Etiopía es tan diferente del cristianismo en Occidente. Observancia del sábado, día de descanso. La circuncisión tuvo lugar al 8º día. Se siguieron instrucciones dietéticas detalladas. La iglesia etíope no adoptó ninguna costumbre judía. Ella nunca lo abandonó porque nunca se separó completamente de él. ¿Qué hace que la idea más radical de toda esta historia resulte, de repente y en cierto modo, inquietantemente estimulante? Si Jesús sobrevivió a la crucifixión, como sugieren sutilmente algunos textos antiguos, y si tuvo que huir a un lugar completamente seguro, mejor que el reino de sus lejanos descendientes, un pueblo que ya había demostrado ser guardián de cosas sagradas y había sacrificado su vida por ellas, entonces las tradiciones orales transmitidas de generación en generación en las remotas regiones montañosas de Etiopía hablan de un maestro misterioso que venía del norte. Curador. Un hombre de una serenidad extraordinaria, que hablaba de una manera que nadie le había oído hablar antes. No lo llaman Jesús, lo llaman un Señor justo. Y durante todos los siglos que siguieron, nadie pudo explicar quién era. Como dicen los monjes etíopes, Occidente tiene agua. Tenemos un pozo. Y ahora, tras 2,000 años de silencio, el pozo finalmente ha sido abierto. ¿Por qué ahora? Hazte una pregunta en la que la mayoría de la gente ni siquiera ha pensado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estos textos se volvieron repentinamente omnipresentes después de haber permanecido casi completamente secretos durante 2 milenios? Durante siglos, estos manuscritos reposaron en monasterios de montaña, envueltos en pieles de cabra y custodiados por hombres que habían jurado protegerlos durante toda su vida. Han sobrevivido a la devastación causada por insectos, invasiones militares, cambios de régimen y la caída de imperios. Los monjes que los custodiaban no tenían biblioteca. Conservaron el sello.
Y entonces, al cabo de unos años, todo se derrumba. Ya circulan traducciones no autorizadas por Internet. El algoritmo las amplifica. Millones de personas que nunca antes habían oído hablar de Mashafa Kedan están empezando a ver videos sobre ella entre las noticias y mientras navegan por las redes sociales. Actualmente estás viendo uno de ellos. Esto no es una coincidencia. La interpretación más radical de los propios textos etíopes ofrece una explicación aterradora. Mashafa Kedan describe el fin de los tiempos como una era de ilusiones. En el idioma Giz original, esta descripción implica un mundo hiperconectado pero fundamentalmente falso, en el que las personas se comunican sin voz física y perciben sin vista física, un mundo basado únicamente en signos, no en la verdad. Léelo de nuevo despacio y dime si no describe Internet, las redes sociales y los inicios de la inteligencia artificial con una precisión inquietante. La teoría es la siguiente. Los monjes etíopes no solo eran responsables de preservar las sagradas escrituras, conservaban un manual de emergencia, un conjunto de instrucciones específicamente destinadas a ser publicadas en un momento específico y crucial de la historia de la humanidad, y el detonante fue el mismo mundo en el que vivimos actualmente. La profecía afirma que si la humanidad se pierde en la realidad creada, la verdad oculta deberá ser revelada para destruir la ilusión. Mira dónde estamos. La confianza en el gobierno se ha derrumbado. La confianza en los medios de comunicación se ha derrumbado. La creencia en la religión organizada está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. La gente no tiene hambre en el sentido convencional de la palabra. Anhelan algo que no pueden nombrar, una conexión directa con algo real, algo intermedio, algo que no necesite de una institución que se interponga entre ellos y la verdad. Esto es lo que ofrecen estos textos, y por eso se difunden de esta manera. El Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, sí, que unificó el canon bíblico occidental, no tenía como único objetivo simplificar las escrituras para hacerlas accesibles a un público más amplio. De acuerdo con la lógica de los textos etíopes, se llevó a cabo un desarme selectivo. Los libros retirados no fueron retirados por ser históricamente poco fiables. Fueron eliminadas porque presentaban al hombre como un actor poderoso y espiritualmente autónomo en el conflicto cósmico, como un ser con acceso directo al conocimiento divino que no requería la mediación de sacerdotes. Al retirar estos libros, la institución privó al lector de toda protección. Etiopía nunca ha aceptado esta distancia. Conservaron el texto íntegro, mientras que el resto del mundo recibió una versión modificada. Y algunos fragmentos de manuscritos no guardan ninguna semejanza con la teología. Parecen provenir de la física. Los investigadores lograron encontrar fragmentos que describen un fenómeno que ahora llamamos levitación acústica, la manipulación de la materia física mediante frecuencias sonoras dirigidas con precisión. Mira a la labela. Mira lo que se ha construido aquí. Descubre lo que cuentan las leyendas sobre sus orígenes. Si sustituimos la palabra ángel por la palabra tecnología acústica avanzada, de repente nada deja de ser inexplicable. Si estos sistemas están documentados en el libro de los pactos, y si las traducciones contemporáneas comienzan a revelar cómo funcionan, entonces no se trata simplemente de un movimiento de avivamiento religioso. Este es el retorno de enseñanzas antediluvianas que fueron deliberadamente enterradas. Esta pregunta debería permanecer en tu mente mucho después de que termine la película. Si las instituciones más poderosas de la historia manipularon el pasado para mantener el control sobre el presente, ¿qué permanece oculto? ¿Qué pasaría si un anciano monje etíope, en la última noche de su vida, decidiera revelar un secreto que había guardado durante décadas? ¿Qué nos dice eso sobre la urgencia que ha adquirido la verdad? El sello estaba roto, la letra ya está disponible. La única incógnita que queda es si el mundo está preparado para leerlo. Si te sientes identificado con esto, haz clic en Me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia guarda muchos más secretos de los que se han contado hasta ahora, y el próximo capítulo es aún más profundo.